Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis hermanos. Sean todos y con ustedes bienvenidos a su espacio de la noche de Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos al Señor el privilegio, la oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes a esta hora de la noche, agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía. Sabemos que una gran parte del pueblo del Señor nos acompaña a través de su radio receptor en la frecuencia 760 AM. Otros nos acompañan a través de la página de internet www.radio760online.com y un grupo de hermanos también nos está sintonizando a través de las redes sociales donde se transmite este programa, que tiene como propósito, amados hermanos, que a esta hora de la noche podamos ser edificados, animados, consolados, reconfortados a través de la palabra del Señor. Y bien, estamos pidiéndole al Señor que en esta oportunidad, como siempre, Él nos hable, Él nos haga llegar, amados hermanos, esa palabra que nos levanta, que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, nos corrige cuando es necesario, amados hermanos, en medio de las diferentes actividades que realizamos. Así que les recuerdo también, amados hermanos, que los números de la radio 24 37 59 59 y el teléfono celular 4709-3785 están a su disposición para que en horario de oficina usted nos pueda compartir sus comentarios, sus peticiones de oración, sus saludos, amados hermanos, o su comunicación es bien recibida. Nosotros atendemos con mucho gusto las inquietudes o los aportes que nos hacen llegar a través de los teléfonos de Radio 760. Si usted quiere comunicarse desde el exterior, por favor anteponga el código de área 502, más 502, ahora que se utiliza esa modalidad en los números telefónicos, más 502, o el 00502 si es que todavía utiliza algún otro método para comunicarse, y luego puede marcar los números que le hemos proporcionado y con mucho gusto su comunicación va a estar llegando hacia la cabina de Radio 760. Ahora bien, si a usted nos permite ser parte de sus contactos, agregue el 4709-3785 y si utiliza la aplicación de mensajería WhatsApp, usted puede también hacernos llegar un mensaje escrito o bien un mensaje de audio o realizar una llamada, siempre en los horarios de oficina, que con mucho gusto, amados hermanos, en cuanto nos sea posible, vamos a atender su comunicación. Y bien, amados hermanos, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema sobre el cual yo reflexionaba leyendo el primer libro de Samuel. Y como he estado meditando un poco sobre el mismo, les solicito que me acompañen en esta oportunidad revisando algunos pasajes de la Escritura para que podamos analizar un tema al cual le vamos a poner por título en esta oportunidad: los errores del sacerdote. Y bueno, entiendo, amados hermanos, que a veces esta palabra sacerdote causa
conflicto, causa conflicto en nuestra mente o nos causa alguna especie de turbación, derivado a que algunos, cuando nos desarrollamos en nuestra niñez o juventud o durante cierto tramo de nuestra vida secular, de nuestra vida cotidiana, amados hermanos, posiblemente tuvimos alguna relación directa o indirecta, o aún a través de los diferentes medios reconocemos que la religión mayoritaria reconoce ese puesto como parte de su organización. Sin embargo, amados hermanos, es importante mencionar que en toda cultura, en toda religión, práctica, siempre ha existido algo que se denomina sacerdote, ¿verdad? Que es como el representante de una deidad. Entonces, amados hermanos, a veces nosotros los que tuvimos de alguna manera una influencia continua de parte de la religión mayoritaria, cuando hablamos de sacerdote nos viene a la mente ese personaje que utiliza una vestidura en color blanco o de un color morado, de un color verde, o que cuando está desarrollando sus actividades seculares fuera del ámbito de su competencia, como son los templos, generalmente usa un traje negro con una corbata o cuello de color blanco, y así se le identifica como un sacerdote. Sin embargo, amados hermanos, no quiero hablar de ese tipo de sacerdote. No estamos hablando de un sacerdocio instituido por los hombres o de personas que se atribuyen ser denominados por parte de una deidad como sus representantes. Yo quiero hablar del sacerdocio según la Biblia. De eso quiero hablar. Indiscutiblemente, amados hermanos, en la Escritura vemos de que ha existido esta función. Vamos a hablar en este tema acerca del sacerdote, de sus funciones y de los errores que comete. En la Biblia, pues, amados hermanos, si usted me permite comenzar, en el Antiguo Testamento o al inicio de la Biblia encontramos por lo menos a 3 sacerdotes a los que yo les quiero dar importancia. El primero de ellos es Melquisedec. Capítulo 14 del libro de Génesis aparece este personaje, entonces me permite utilizar esta expresión, este personaje bíblico que tiene misticismo y que a lo largo de toda la Escritura cobra una importancia relevante. ¿Por qué? Porque es figura de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos hemos leído el Salmo 110. El Salmo 110 es uno de los salmos que tiene mayor referencia a lo largo de toda la Escritura y pues nos hace referencia a la obra del Señor Jesucristo como parte de la triunidad de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la triunidad, en el cual tomó un cuerpo semejante al nuestro para sufrir el martirio, ofrecerse a sí mismo y poder salvarnos a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Luego, en el libro de Éxodo aparece Jetro, o Yetro, como le dicen algunos, que fue suegro de Moisés y el cual la Escritura nos dice que era sacerdote en el área de Madián, ¿verdad? Y con una de sus hijas, específicamente con Séfora, Moisés contrajo matrimonio y años más tarde, cuando Moisés, siendo usado por Dios, liberta al pueblo de Israel, lo lleva hacia el monte Sinaí. Luego en el capítulo 18 de Éxodo aparece nuevamente Jetro o Yetro llevando a Séfora, esposa de Moisés, y a sus hijos para que se reunieran nuevamente como familia. Y también en el libro de Éxodo
pero en el capítulo número 28 aparece ya Aarón, hermano de Moisés y primer sacerdote de Israel. Estos tres son los que yo menciono con mayor importancia, amados hermanos, porque los tres nos dan dirección o nos dan indicaciones sobre la conducta que el pueblo de Dios debe de tener. En el desarrollo de este tema, todo lo que les estoy mencionando ahorita va a cobrar sentido. Yo le pido que me sigan con atención los pensamientos que estoy desarrollando junto con usted en esta hora, y que también anote las citas que vamos a leer, a estudiar, a reflexionar, para que todo esto contribuya al reforzamiento de la idea o del conocimiento de la palabra de parte de Dios que quiero transmitirle a usted en esta hora. También, obviamente, amados hermanos, aparecen sacerdotes de deidades paganas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que aparece la hija del sacerdote On, también en el libro de Éxodo, pero desde el punto de vista negativo. Ese no lo vamos a abordar porque obviamente no es mi intención abordarlo, sino que veamos a los sacerdotes que tienen relación con la figura que en la Biblia está del pueblo de Dios y que sí tiene relación con nosotros. También aparecen los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Astarte y todos esos sacerdotes idolátricos, pues que nos hablan de las funciones del lado negativo. Pero como no es esa mi propósito en esta noche, yo quisiera que analicemos, vamos a ver, la situación de los sacerdotes del orden divino. Bueno, Melquisedec es figura de Jesucristo, no vamos a ahondar en él, ¿verdad? Porque nos habla precisamente de las funciones de Jesús, pero para seguir avanzando, amados hermanos, yo quisiera que me acompañe primeramente a el texto de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Y leemos: acercándonos, a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí el apóstol Pedro es utilizado por el Espíritu Santo para escribir dos cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento y que se atribuye su autoría directa al apóstol Pedro, y que son instrucciones para la iglesia y sobre todo para aquellos que dirigen la iglesia. Y en este escrito, en estos escritos, se nos deja ver que aquello que era sombra y figura en el Antiguo Testamento cobra sentido y cobra
realidad, una realidad más grande, una realidad más palpable en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se estableció un sumo sacerdote. Se estableció bajo la línea de Aarón, y Aarón fue el primer sumo sacerdote, y de los descendientes de él se iba a escoger a su sucesor cuando la persona que estuviera ejerciendo falleciera. Alrededor de ese sacerdocio, de esa figura, estaban los otros sacerdotes, entre los cuales estaban los hijos de Aarón, ¿verdad?, que no tenían el puesto de sumo sacerdote debido a que el sumo sacerdote vivía. Cuando el sumo sacerdote falleciera, uno de los hijos iba a ser escogido para ocupar ese puesto, y los demás familiares iban a estar como sacerdotes. Ayudando a los sacerdotes iban a estar los levitas. Iba a ser como parte de ese grupo sacerdotal, y entre los mismos sacerdotes existían ciertas clasificaciones. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran parte del círculo del sacerdocio. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se nos deja ver que ese mismo orden que Dios estableció continúa en el Nuevo Testamento. Ahora el sumo sacerdote ya no es de la línea de Aarón, sino que es establecida en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. El libro de Hebreos nos habla de esa relación importante del sacerdocio. Compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, aunque a muchos no les gusta esa expresión. Hay un grupo que se ha levantado y que está protestando de que no existe tal nuevo pacto, sino lo que existe es una renovación del pacto, y así hay una serie de situaciones que se dan. Pero, amados hermanos, sabemos que hay un nuevo pacto. Jesús, cuando está en su ministerio terrenal, en lo que nosotros llamamos la cena del Señor, o la última cena, o la santa cena, como le dicen algunos, él dice: esta es la sangre, cuando toma la copa, que es vino, pero que él dice y nos explica, nos enseña, nos ministra que esa copa representa la sangre del nuevo pacto. Entendemos, amados hermanos, que se está estableciendo un nuevo pacto. Con el establecimiento de este pacto, amados hermanos, Jesús queda constituido ya oficialmente por parte del Padre como el sumo sacerdote. Eso lo encontramos en Hebreos. Vamos a ver. El libro de Hebreos nos habla claramente sobre la relación, o mejor dicho, se nos explica amplia y claramente, la situación de lo que nosotros llamamos antiguo pacto y nuevo pacto, el antiguo sacerdocio o sacerdocio de Aarón, y el sacerdocio de Melquisedec o sacerdocio eterno de Cristo Jesús, ya como el ungido, como el Mesías. Entonces, amados hermanos, Pedro, entendiendo esto por el Espíritu Santo, también nos deja ver que nosotros ahora somos sacerdocio santo y que somos el real sacerdocio. Es decir, que los sacerdotes que están alrededor del sumo sacerdote somos todos y cada uno de los creyentes, ¿verdad? Todos los que creímos en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de desarrollar sacerdocio. Pero al igual que en la organización antigua, amados hermanos, hay sacerdotes que tienen, digamos que cierta designación que ellos desarrollan. Entonces podríamos decir que los sacerdotes, amados hermanos, de Efesios 4:11,
eh, o las funciones, mejor dicho, las funciones sacerdotales están en Efesios 4:11, garantizan ese nivel jerárquico. Algunos son apóstoles, otros son profetas, algunos son evangelistas, pastores y maestros. Pero a la par de ellos estamos nosotros, ¿verdad? Es decir, en una gradita un poco más abajo para que entendamos la enseñanza. Estamos nosotros los sacerdotes que podemos interceder por los nuestros. Entonces yo quisiera que me acompañen, amados hermanos, en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, ese libro que estuvimos estudiando hace unas semanas o un tiempo atrás, para ir comprendiendo las situaciones de la segunda venida del Señor. Específicamente en el capítulo 1, vamos a leer ahorita en los versos 5 y 6 del Apocalipsis del capítulo 1, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí en este pasaje del Apocalipsis se nos deja ver que nosotros somos hechos sacerdotes. Bueno, sobre este texto, amados hermanos, hay revisiones que se están haciendo, porque algunos dividen la función de rey y sacerdote, que podría ser una traducción aceptable, porque vemos que David, que es una de las figuras del Señor Jesucristo, él fue rey y fungió en algunas ocasiones como sacerdote, y a él no se le quitó la vida por estar ejerciendo funciones sacerdotales, como a otras personas que lo hicieron indebidamente, como vamos a analizar más adelante. Entonces, podría ser que esté válida esa traducción. Sin embargo, con el paso del tiempo y con los descubrimientos arqueológicos que se ha hecho de manuscritos que nos ayudan a verdaderamente darle autenticidad a toda la Biblia, y sobre todo para los que no son creyentes, amados, sino para todos aquellos incrédulos que en el mundo siempre están buscando la forma de causar inestabilidad en el pueblo del Señor, haciendo programas de burla, de crítica, de menosprecio, amados hermanos. El Señor, con el paso del tiempo, se ha encargado de ir demostrando la veracidad y fidelidad de su palabra. Entonces, amados hermanos, hay manuscritos que nos dejan ver que somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Lo cual tendría un poco más de peso por lo que estamos hablando, ¿verdad? Algunos, lamentablemente, amados hermanos, y tengo que mencionarlo porque en este programa, pues, tenemos el deseo de ser edificados y de ser bendecidos, ¿verdad? Que todos aprendamos. Y lamentablemente hubo una temporada en que muchos tomaban este texto y lo siguen tomando algunas corrientes dentro de los cristianos, que dicen que nosotros tenemos que vivir como reyes, ¿verdad? Despertando así la ambición, la codicia, la avaricia en el corazón de los creyentes, olvidándonos que el Rey de Reyes y Señor de Señores dejó su gloria para venir a esta tierra, amados hermanos, y mostrarnos con su vida, con ese ejemplo vivo que queda testificado en los evangelios de que Él se comportó con mucha humildad. Siendo el Rey, siendo el Señor, no ostentó nunca la grandeza que Él poseía, ni pretendió ser tratado como tal. Él vino a servir, Él vino a dar su vida en rescate de muchos, de su vida, de mi vida. Y, amados hermanos, Él nunca reclamó ningún derecho. Siendo el Dios, siendo el Señor, siendo Él el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nunca reclamó ningún derecho para Él. Y sin embargo, una corriente de la iglesia
pienso que sin haber meditado verdaderamente esto, y que algunos creyentes en nuestra euforia, en nuestra poca falta de interés en verdaderamente conocer lo que la Escritura dice al respecto, nos dejamos llevar, no nos dejamos engañar, o nos dejamos arrastrar por corrientes de personas que a veces quieren asentar doctrinas equivocadas, y creemos que porque somos reyes entonces merecemos tener una casa de lujo, queremos tener carro último modelo, tener la cuenta bancaria llenísima, tener empresas multimillonarias. Y déjeme decirle, amados hermanos, que en lo que ellos proponen, yo simple y sencillamente les deseo decir a usted que efectivamente Dios no nos mandó a este mundo para ser pobres, ¿verdad? Sino que Dios suple para todas y cada una de nuestras necesidades lo necesario, pero tampoco para que nosotros pretendamos de alguna manera ordenarle a Dios que nos dé, exigirle a Dios que nos dé, reclamarle a Dios que nos dé, o de alguna manera querer chantajear a Dios, porque eso es lo que ellos proponen. Lamentablemente he escuchado estas corrientes que a veces le dicen venga y dé cierta cantidad de dinero. Vamos, hermanos, hay algunos hombres y mujeres que dicen ser ministros de Dios, que dicen ser los ungidos de Dios, que dicen ser los ministros especiales de Dios, que se han atrevido a decirle que venga usted y pone en una ciertos rangos, ¿verdad? Si usted da tanta cantidad va a recibir estas bendiciones, si usted da tal cantidad usted va a recibir estas bendiciones, y así lo tienen escalonado, amados hermanos. Pero lamentablemente el hecho de que estas personas logran engañar a los creyentes y perdone la expresión tan fuerte, pero así es, estafan a los creyentes, les logran despertar codicia y avaricia, y estos hermanos lamentablemente se dejan llevar por tal engaño, por tal circunstancia, por tal situación, y resultan siendo parte de ese grupo de personas. Y entonces, amados hermanos, déjenme decirle que no es así. Nosotros no podemos de alguna manera exigirle ni reclamarle a Dios, ni mucho menos extorsionarlo. Nosotros debemos de diezmar y ofrendar por amor a Dios, por gratitud a Dios y con pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, pero no con el propósito de chantajear a Dios, de nosotros decir, bueno, Dios, vino el ministro X, el ungido Y, el apóstol Z, el profeta W, y nos enseñó que si yo daba una ofrenda equivalente a $10,000, tú me ibas a dar carro el año, iba a tener viajes en yate, iba a tener una empresa multimillonaria, iba a tener lujos, iba a viajar en avión, cuando no es así, amados hermanos. Hay muchas personas que lamentablemente a veces ni trabajo tienen, quieren que Dios los haga empresario, y a veces las personas no tienen ese don, no tienen esa visión. El empresario tiene que ser visionario, tiene que ser una persona que arriesgue, una persona que se prepare, ¿verdad? Tiene que tener preparación, aunque no nos guste, amados hermanos, tenemos que tener preparación académica, legal, en economía, en finanzas, y una serie de materias y circunstancias que en el quehacer empresarial nos van a ser demandados. Entonces, amados hermanos, hay personas que no tienen ni ese grado de preparación y caen en el engaño, y luego le están exigiendo a Dios. Y luego tenemos grupos amargados de personas que dicen que Dios falló, pero es que Dios no falló, fuimos nosotros los que, tentados en nuestra codicia, en nuestra avaricia, pecamos, ¿verdad? No tuvimos ese discernimiento, no le pedimos al Espíritu Santo, no le dimos guianza a Dios. A veces, en medio de una desesperación, amados hermanos, estas personas nos engañan y caemos. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado e interpretar adecuadamente las Escrituras, y por eso una de las invitaciones que en este programa les hacemos es
a que leamos la Escritura, que leamos constantemente la Escritura, que reflexionemos la Escritura, que meditemos la Escritura, que estudiemos la Escritura y que preguntemos, porque Dios no se enoja porque usted pregunte. O sea, ese dogma ese paradigma que nos enseñaron por muchos tiempo, esa barrera mental, esa forma de pensar que nosotros hemos adoptado, de decir, bueno, es que lo que Dios dice no se discute. Pues déjeme decirle, amado hermano, que cuando yo leo las Escrituras no lo veo así. Es más, Dios, cuando usted le pregunta con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón enseñable, con un corazón que tiene el propósito de aprender y no de debatir, Dios explica. Creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos es el de Job. Si usted ha leído el libro de Job, se dará cuenta que Job, desde el capítulo 3 hasta el capítulo más o menos 36, 35, él hace muchos cuestionamientos hacia Dios. Es cierto que se defiende de las acusaciones que sus amigos le hicieron, pero en muchas de ellas le hace preguntas a Dios. Y a partir del capítulo 38, Dios se manifiesta y empieza a enseñarle a Job, a contestarle algunas de sus preguntas y hacerle otras preguntas. Job cuestionando a la criatura. Y la conclusión de Job es, Señor, yo antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y pongo mi mano sobre mi boca y me arrepiento porque soy polvo y soy ceniza. Y entiende que Dios le da una respuesta a todas y cada una de sus inquietudes. Y que se da cuenta que él no puede exigirle a Dios más allá de lo que él no comprende. Entonces, amados hermanos, tenemos que preguntarle a Dios, sobre todo cuando hay cuestiones tan delicadas como ministros que de repente aparecen en alguna congregación y dicen que son los ungidos y empiezan a predicar acerca de los diezmos, de las ofrendas, con el propósito específico, amado hermano, de arrebatárselo. No de bendecir la obra de Dios, no de expandir el evangelio o de alguna manera enfocarlo en un proyecto específico para la obra de Dios, porque no podemos negar, amados hermanos, que la obra de Dios también necesita recursos, y es ahí donde nosotros somos partícipes. Nosotros podemos apoyar, o si usted está diezmando y ofrendando fielmente en su congregación, y su congregación, la visión que Dios le ha dado al pastor de la congregación donde usted está, es, por ejemplo, para evangelizar, pues obviamente usted va a estar viendo esos frutos, amados hermanos, de nuevos creyentes, personas que constantemente se adhieren a la iglesia y que son parte del cuerpo de Cristo. O si tienen la visión de ayudar a los ancianos, pues obviamente va a haber usted instalaciones de ancianos o grupos de ancianos que están siendo beneficiados con medicamentos, con ropa, con atenciones, y para todo ello se necesita recursos. Si por ejemplo en la congregación donde usted está se especializa o se enfoca, y Dios le ha dado la visión, por ejemplo, de darle alimentación a los niños, no solo física, es decir, de que consuman desayuno, almuerzo, cena, sino que también tengan educación, ¿verdad? Que puedan recibir el aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces ahí, amado hermano, usted va a estar viendo esos frutos, ¿verdad? Si la visión que la congregación tiene son las misiones, pues usted va a estar viendo que el evangelio está siendo llevado a otros lugares donde quizá usted y yo no tenemos la oportunidad de ir, tal vez porque no tenemos ese llamado, no sentimos ese llamado, o porque nuestras ocupaciones nos impiden viajar. Y hay otras personas que tienen ese corazón de dejar su tierra, de dejar su ciudad, de dejar sus comodidades para predicar al África, por ejemplo, o a China, o a España, o a lugares donde hay religiosidad y costumbres. Entonces sí tenemos que reconocer, amados hermanos, que la obra de Dios
necesita recursos, pero tampoco, amados hermanos, tenemos que caer en el extremo de que todos los días se nos esté insistiendo en el mismo tema y usted no ve crecimiento ni evangelístico ni propagación del evangelio. Hay, por ejemplo, congregaciones, amados hermanos, donde se aduce que es para salir en medios de comunicación y usted no ve que salga en ningún medio televisivo, ni en ningún medio radial, ni en ningún medio impreso. Entonces, todo ese tipo de situaciones, amados hermanos, tenemos que tener el discernimiento, y para ello, pues, indiscutiblemente tenemos que tener la guía de Dios, esa comunión con Dios. No le estoy haciendo la invitación, quiero aclarar que no estoy en contra de que usted diezme o en contra de que usted ofrende, sino que le estoy pidiendo que tenga sabiduría, que tenga prudencia, que le pida a Dios guianza para que cuando una persona que de repente usted nunca ha visto en mucho tiempo aparece en su congregación o aparece en algún medio televisivo y usted lo escucha y se siente de alguna manera atraído a dar, a ofrendar, pues pídale guianza a Dios. Eso es lo que yo quiero recomendar. Y no que después usted, por no haberle pedido consejo a Dios, esté enojado, esté frustrado, ande amargado y se ande peleando incluso ahora con el pastor que lo ha alimentado a usted espiritualmente, porque usted no recibe una bendición que según creyó usted le iba a acontecer si cumplía con el requerimiento que estaba haciendo una persona a través de un medio de comunicación, televisivo o radial, o por donde usted lo haya visto. Esa es la invitación que yo le hago. Que no permitamos que la codicia y la avaricia se despierten en nuestro corazón y que nos diga que usted tiene que ser rey. Y rey como David, o rey como Salomón, que estaba en lujos y que tenía esto y que tenía el otro. Que no despierten usted la codicia y la avaricia, sino que verdaderamente le pidamos a Dios esa dirección, porque la Escritura nos enseña que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener esa claridad acerca de lo que la Escritura dice. Si usted me acompaña también ahí en el libro de Apocalipsis, solo que ahora en el capítulo número 5, en los versos 9 y 10 vamos a encontrar lo siguiente. El siguiente texto, los siguientes versos que dicen: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces este es un cántico, vamos hermanos, un cántico que se está entonando en el cielo, y que dentro de su letra usted ha leído, si es que está siguiendo la lectura conmigo, o ha escuchado, si me está prestando la atención, que de todo linaje, lengua y pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y vuelvo a insistir que se han hecho revisiones y lo que los textos apuntan es que somos un reino de sacerdotes, ¿verdad? Reino de sacerdotes, cuya cabeza es el sumo sacerdote Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Mesías, ¿verdad? Para que se lo tenga claro, el verbo de Dios, y que nosotros estamos oficiando a la par de él, o sea, oficiamos bajo la dirección de Jesucristo. Esa es la palabra correcta. Oficiamos bajo la dirección de Jesucristo. Entonces, amados hermanos, la invitación es a que detenidamente hurguemos en la Biblia la forma en que Jesucristo, que el Mesías, que el Señor, funge como sumo sacerdote, y que nosotros, en base a eso,
En base a lo que leamos, en base a lo que estudiemos, desarrollemos sacerdocio. Y pues obviamente, amados hermanos, en la Escritura vamos a encontrar pasajes que nos sirven como guía, como enseñanza, como sombra y figura. Traigo a colación entonces la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10. La primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 nos deja ver que todo lo que ha quedado escrito es para nosotros como una sombra, como una figura, como una enseñanza, como algo, amados hermanos, que nos tiene que traer una enseñanza a nuestras vidas en la actualidad. Y entender que todo lo que quedó escrito, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, tiene una enseñanza actual para nuestras vidas. Eso es lo que debemos de aplicar. No es que volvamos a las prácticas anteriores. No. Sino que leamos lo que ahí sucedió para que de ello tomemos enseñanza y corrijamos si es que nosotros de alguna manera estamos teniendo conductas o actuaciones parecidas a las que se narran en los pasajes bíblicos. Por eso vuelvo a insistir en que el Señor establece un nuevo pacto y mi invitación sería que usted lea detenidamente el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, como está en el Nuevo Testamento, para que usted pueda comprender las enseñanzas que está haciendo el Espíritu Santo utilizando, en mi caso creo yo que la pluma del apóstol Pablo. Porque Hebreos, amados hermanos, es una carta que no se menciona el autor. Se infiere quién es el autor por la forma en que escribe, pero a la fecha de hoy no se le atribuye a nadie en específico, solo se sabe o las Biblias de estudio y los comentarios lo que nos dejan ver es que es una persona que tenía amplio conocimiento en lo que es la ley. ¿Ya? En lo que es la ley, y que cuando entiende que el Señor Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, entonces viene y deja por un lado el sacerdocio al estilo de Aarón, el primer sacerdocio, y implanta uno nuevo en la figura de Jesucristo, en la figura de Melquisedec, viendo a Jesús como Melquisedec. Y entonces se entiende que hay un cambio de ley, un cambio de sacerdocios, hay cosas que son transformadas, y es por ello, amados hermanos, que nosotros ya no realizamos los sacrificios que en el pacto o sacerdocio arónico, como algunos le llaman, se realizaban. Es decir, nosotros no venimos y traemos ovejas, traemos becerritos, traemos cabras, traemos aves, traemos harina, o traemos hojaldras, o traemos vino y todo la composición de sacrificios que, por ejemplo, en Levítico, en el libro de Levítico se detallan, y que son los que el sacerdote debería de conocer puntualmente cuáles eran para desarrollar adecuadamente el procedimiento, si usted me permite utilizar esa palabra, el procedimiento de presentación. Porque no es lo mismo presentar una ofrenda de paz que presentar una ofrenda de acción de gracias, que presentar un sacrificio por el pecado. Los tres son diferentes, ¿verdad? Tenía ciertas composiciones, cierta forma de realizarse, y todo ello tenía que conocerlo el sacerdote para realizar también un sacrificio adecuado a Dios y que fuera acepto. No podía, por ejemplo, seguir el procedimiento de un sacrificio de paz en un sacrificio por el pecado, porque son totalmente diferentes. Entonces, amados hermanos, es importante, o esto nos lleva a entender, a comprender, a abrir nuestro entendimiento, que debemos de leer la Escritura y pedirle al Señor su guianza para darle la adecuada interpretación. Bueno, habiéndoles mencionado esto, amados hermanos, entendemos pues de que el Señor instituye un sacerdocio en nuestra vida, y vuelvo a insistir, no quisiera que usted
cuando hablemos de sacerdocio, usted venga y si usted se crió o salió de la iglesia tradicional, usted automáticamente quiera relacionarlo con ese personaje que usted conoció, que usa sotana. Pues no, bajo ningún punto de vista. Que tampoco relacione el sacerdocio con la figura de los, por ejemplo, de aquellas personalidades o aquellos hombres que ejercían sacerdocio o se les llamaba sacerdote en la cultura maya, inca, etcétera. No, bajo ningún punto de vista. Y tampoco que usted vaya a pensar que estamos hablando de sacerdotes de deidades. No, bajo ningún punto de vista. Mi propósito es que hoy todos juntos vayamos y analicemos cómo es el sacerdocio del creyente según la Biblia y qué errores como sacerdotes podemos cometer. Entonces, si por ejemplo vamos al libro de Hebreos, que es el que le he estado mencionando y que le invito a que lea, el capítulo 5 del libro de los Hebreos, versículos 1 al 10, leemos en la Biblia: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, amados hermanos, vemos en esta escritura, por ejemplo, parte de las funciones que el sacerdote realiza. Y usted ve en la carta de los Hebreos, va explicando con claridad, con sencillez, pero a la vez con profundidad, la importancia, o hace contrastes de lo que nosotros llamamos el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Pero vuelvo a insistir que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar sombras, figuras o escritos que nos dejan una enseñanza que nosotros podemos aplicar en la actualidad. La enseñanza, no el rito, no la tradición, no la costumbre, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos. Y le mencionaba, amados hermanos, y solo quiero mencionárselo aquí para que todos estemos en sintonía, pues la carta de los Hebreos, en mi opinión, fue escrita por el apóstol Pablo. Sin embargo, estudios recientes atribuyen por lo menos a dos personajes más el desarrollo de la carta a los Hebreos. En la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, en la mayoría de cartas del Nuevo Testamento, al inicio de las mismas se detalla quién es el que está escribiendo. Por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pablo, llamado a ser apóstol, o Pablo, siervo de Jesucristo, y ahí lo va a mencionar. Pedro, Judas, Juan. Pero en la carta a los Hebreos no se menciona al autor. Lo que nosotros llamamos hoy el capítulo 1, verso 1, empieza ya con el desarrollo del texto. Tal pareciera que el encabezado se extravió, se perdió con el paso del tiempo, o si estaba o figuraba el autor en la parte final
de la epístola o de la carta hoy no aparece, no está. Entonces algunos hemos pensado que es Pablo el autor, otros por el estudio que tienen, ¿verdad? El conocimiento que han llegado a tener, consideran que por la forma en que se redacta esta carta y por su contenido y por la forma en que es expuesta, consideran que no se apega al estilo que Pablo tiene como escritor. Y aunque Pablo era muy destacado en el conocimiento de las escrituras, porque aquí en el libro de Hebreos vemos que la persona está bien fundamentada en todo lo que se refiere al Antiguo Testamento, y que cuando lo analiza, lo estudia, le da su aplicación y lo conduce a la figura de Jesucristo, y eso lo del nuevo pacto. Entonces, amados hermanos, se ha llegado a proponer a dos autores más. Uno de ellos, Apolos, ¿verdad? Que la misma Biblia nos deja ver que era, de alguna manera llegó a ser también discípulo de Pablo, y que la escritura dice que él tenía un amplio conocimiento en las escrituras, ¿verdad? Puede ser que él sea uno de los candidatos a ser el autor de esta epístola. Hay otros que piensan que Bernabé, ¿verdad? Que también era de alguna manera alguien que tenía ese entrenamiento y conocimiento bíblico, y que algunos consideran que Bernabé era, de alguna manera, había sido de los sacerdotes o de la línea sacerdotal que había entendido que Jesucristo era el Mesías, y que por eso se convirtió en su discípulo, y de hecho fue llamado por Dios para guiar o utilizarlo, mejor dicho, para que el apóstol Pablo fuera aceptado dentro del círculo apostólico, ¿verdad? Porque usted sabe que Pablo en algún momento fue perseguidor de la iglesia y todos le temían. Ninguno quería acercarse a él, ninguno quería hablar con él, ninguno quería tener contacto con él. Bernabé fue el que lo tomó y lo llevó a los apóstoles, y los apóstoles y los discípulos ya empezaron a tenerle confianza. Entonces algunos consideran que Bernabé es otro de los posibles candidatos a ser el autor de esta epístola. Sin embargo, amados hermanos, por eso yo repito, mi opinión particular es que es Pablo. Pero en sí, la carta a los hebreos, si usted la lee de principio a fin, los 13 capítulos que están detallados en el Nuevo Testamento, no se menciona en ninguna parte quién es el autor. Seguramente cuando llegamos al cielo, nos encontremos con el Señor, se nos va a hacer despejada esta duda. Mientras tanto, estos son los 3 candidatos que ahí se los menciono para que ustedes, amados hermanos, lo tengan claro. Y bueno, retomando ya lo que hemos leído en Hebreos capítulo 5, entendemos que el sacerdote, amados hermanos, tiene que interceder, o dice que es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, amados hermanos, el sumo sacerdote tiene una relación en doble vía, así le llamo yo. ¿Por qué? Porque él viene y toma las peticiones de los hombres e intercede ante Dios para presentarlas. Esa es la función. Toma lo de los hombres y lo lleva hasta la presencia de Dios y lo expone, lo lleva. Pero también tiene la responsabilidad de que todo aquello que reciba de parte de Dios lo traslade. Y es por eso que en algunos casos hemos visto, amados hermanos, que en las narrativas, ¿verdad? Cuando leemos exposiciones que se hacen acerca del sacerdocio y sobre los sacrificios que se realizaban constantemente todas las semanas, todos los inicios de mes, y las fiestas, las 7 fiestas que fueron establecidas por Dios en el libro de Éxodo, tanto en el libro del Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Vemos, amados hermanos, que el que más, o mejor dicho, toda la gente estaba en expectativa de la respuesta que Dios diera al sacrificio de expiación que se hacía en favor del pueblo.
Y tal y como lo menciona el libro de Hebreos, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios primero por sus pecados. Una vez ofrecido el sacrificio por el pecado, habiéndole sido recibido ese sacrificio, entonces él ya podía oficiar el sacrificio a favor del gobernante y luego el sacrificio a favor del pueblo, porque así estaban establecidos. Pero él no podía desarrollar las ceremonias de los sacrificios si primero él no presentaba una ofrenda por sí mismo. Y eso es lo que nos está explicando el libro de Hebreos. Él dice que es constituido en favor de Dios y por lo tanto está entre los hombres, para que como este sacerdote entiende y comprende lo que los demás seres humanos, los demás hermanos de él, o todos los de su pueblo están afrontando, están experimentando, están viviendo, por lo tanto con ese mismo entendimiento y comprensión pueda ir delante de Dios y exponer la situación que el pueblo está viviendo. De esa misma forma nos deja ver que Jesús también por eso tomó un cuerpo semejante al nuestro y que Él experimentó todo lo que nosotros los seres humanos vivimos, para que cuando Él fuera constituido sumo sacerdote, dice aquí, verso 10 del capítulo 5, fuera constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pudiera entonces desarrollar una labor de eterna salvación, como es el verso 9, a los que obedecen. Por esa experimentación que Jesús sufrió en su carne sobre lo que es vivir entre los seres humanos. Por eso es que nosotros tenemos a un sumo sacerdote, sabemos que nos entiende y que nos comprende. No que nos justifica, sino que Él entiende y comprende lo que experimentamos e intercede eficazmente delante de Dios para que nosotros, amados hermanos, seamos transformados, ¿verdad? Porque el Señor no nos quiere igual. O sea, si nosotros hemos sido liberados o librados de situaciones difíciles como el alcoholismo, la drogadicción, de algún vicio, de alguna cadena, de alguna opresión que experimentamos, amados hermanos, el Señor no quiere que nosotros permanezcamos así. Por eso algunas frases que utilizan los predicadores, amados hermanos, las tenemos que examinar, ¿verdad? Algunos pastores, algunos predicadores, algunos expositores de la palabra que dicen que el Señor aborrece el pecado pero ama al pecador. Es cierto, pero el Señor no nos quiere pecadores por siempre. El Señor espera que nosotros vayamos desarrollando madurez, que vayamos experimentando crecimiento, que nos comprometamos, mejor dicho, con el Señor, para que cuando leamos las Escrituras y seamos confrontadas por ellas, amados hermanos, entendamos que nuestra actitud y que nuestra forma de vivir, de actuar, de pensar no es agradable a Dios y por lo tanto la abandonemos. Dejemos ese camino de pecado, de maldad, de altivez, de orgullo, de vanidad, de soberbia, etcétera, 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 y nos sometamos a Dios y vivamos como Él quiere. Entonces, amados hermanos, el que tenía problemas con alcohol y que está en ese proceso de liberación, en ese proceso de administración, debe rogar y suplicarle a Dios para romper en definitiva con ese problema, con ese vicio, porque efectivamente Dios derramó, entregó al Señor Jesucristo para que usted, que tenía ese problema, fuera salvado de la condenación eterna, y usted que ahora reconoce que Jesucristo es Señor y Salvador, también debe querer, pedir, suplicar, rogar, implorar y experimentar la liberación de su vida de ese vicio del alcoholismo, de ese vicio de drogas, o de esa cadena, de esa atadura que lo tenía cautivo, y que el Señor es todopoderoso para librarlo de la misma, y que usted, amados hermanos, vaya con seguridad camino a la vida eterna. El Señor no nos quiere por siempre fallando en lo mismo. Por eso, amados hermanos, es importante que conozcamos la Escritura, que oremos, que intercedamos, que clamemos, que gemamos, que ayunemos, pero también, amados hermanos, que utilicemos, si se me permite utilizar esta expresión, todas las herramientas que la dejaba a disposición, y una de ellas es la ministración. Y la ministración, usted debe acercarse a una congregación
o pedirle dirección al pastor si es que tiene esa oportunidad de acercarse al pastor y que él le diga quién es la persona que él ha delegado para ministrar, o si en este caso la congregación no es muy grande y el pastor ministra, que usted vaya y con sinceridad, honestidad, calidad y transparencia le abra su corazón a ese siervo, a ese ministro, a ese delegado, para que ellos, utilizando las herramientas espirituales, la guianza del Espíritu Santo, el apoyo del Espíritu Santo, puedan ayudarle a que usted sea liberado totalmente, amados hermanos, de esa atadura, de esa cadena, para que usted en definitiva sea libre. Puede ser que sea un proceso, pero si usted se está sometiendo, Dios va a recompensar su perseverancia y su fidelidad. Porque no podemos, amados hermanos, estarnos excusando diciendo, bueno, si es que como Dios ama al pecador y aborrece el pecado, entonces hoy peco, mañana peco, pasado peco, toda la semana peco, toda la quincena, todo el mes, todo el año, y como solo es de orar y arrepentirse, y a Dios me perdonó y a Dios me libró, no, definitivamente esos ciclos, no. Dios sí perdona el pecado, claro que lo perdona, y usted lo confiesa y se aparta. Proverbios 28, 12 y 13 dice que el que reconoce su pecado, el que oculta su pecado, el que no lo da a conocer no prosperará, pero aquel que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, amados hermanos, la condición que hay que reconocer el pecado para apartarse. Pero hay gente que solo se queda en la primera fracción de ese verso. Sí reconoce que peca, que falla, pero no se aparta. Y el Señor quiere que usted confiese y se aparte. Bueno, amados hermanos, ya no pude abordar en esta oportunidad el tema, pero espero que lo que hemos platicado esta noche les sea de bendición, y si el Señor lo permite, en el próximo programa ya abordaremos el tema en sí, para que seamos edificados y bendecidos. Mientras tanto, que pase una bendecida noche, y será en otra oportunidad que estaremos compartiendo nuevamente con usted la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.